Buenas tardes, Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida seas a este eh, devocional de martes traído para ti por medio de tus programas Si se puede radio y Mujer vuelve a soñar. Es una bendición el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, con los que nos escuchan, con las personas que nos van a escuchar. Este devocional es una bendición y me siento muy contenta, muy agradecida de poder estar aquí un día más compartiendo la preciosa palabra de Dios por medio de estas plataformas que son de mucha bendición. Si se puede radio, Mujer vuelve a soñar. Te voy a invitar a que compartas como cada día, como cada martes, para que esta palabra llegue a cada corazón y que juntos, juntas podamos aprender lo que Dios quiere hablar por medio de su palabra. Cada día es un nuevo día donde podemos recibir dirección, guianza de parte de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios nos alimenta, nos guía, nos guarda, nos levanta cuando tenemos esas necesidades en nuestro corazón, trae gozo a nuestra vida. Así que bienvenida seas el día de hoy. Es un gusto que podamos estar aprendiendo juntas y juntos de la palabra del Señor. Y esta tarde yo te quiero compartir este tema que le puse por título Afinados por su gracia. Bendita gracia, bendita la misericordia de Dios que nos tiene cada día. Dice su palabra que cada día se renueva su misericordia sobre cada uno de nosotros. Así que te invito a que desde gracia, lo que de gracia has recibido, que si tú estás escuchando esta palabra, la puedas compartir a una persona que sientas en tu corazón, en tu página, puedas compartirla para que llegue a más corazones. Me da un gusto. Te envío un abrazo donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Te mando un abrazo en el amor de Cristo. Y esta palabra se encuentra en segunda de Corintios 12:9. La gracia de Dios. Hoy vamos a aprender qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos levanta, la gracia de Dios que nos fortalece, la gracia de Dios que nos da dominio propio, la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos, pero que por amor Él nos lo da como un regalo. Y esta palabra que está en segunda de Corintios 12:9. Y antes de entrar, quiero hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo hablándote a ti y hablándome a mí, y que Él sea ministrando nuestros corazones. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que tú seas hablando a los corazones, Señor, que a través de tu bendita gracia podamos ser fortalecidos, equipados, Señor, para que tú nos puedas levantar por medio de ese amor, de esa misericordia y de esa gracia. Señor, te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dice la palabra del Señor así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y la quiero leer también esta es la versión Reina Valera, pero te la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente que dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Todos y cada uno de nosotros tenemos debilidades en nuestra vida, áreas donde batallamos, tenemos problemas, situaciones donde quizás le hemos pedido a Dios muchas veces que lo remueva de nosotros, que lo quite de nosotros, alguna situación emocional, espiritual, algún problema, qué sé yo. Y le hemos pedido a Dios que nos quite esa debilidad, que nos quite ese problema, que nos quite esa emoción. Y hoy podemos aprender de la vida de Pablo.
Pablo, un apóstol, un hombre usado de manera grandiosa por Dios, poderosa por Dios, un hombre que veía visiones, un hombre que era usado por Dios de gran manera. Él, eh, siendo un hombre usado por Dios, dice la palabra que él tenía un aguijón en la carne, algo que lo incomodaba, algo que lo debilitaba y no se iba. Dice que Pablo oró 3 veces para que Dios se lo quitara. Eh, que oraba, pero Dios no se lo quitó, sino que Dios le dio una respuesta y le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué podemos entender con esto? ¿Y cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál es la debilidad que te hace sentir culpable? ¿Cuál es la debilidad que te detiene? ¿Cuál es el aguijón que le has pedido a Dios que te quite, pero no te lo quita? La Biblia no dice exactamente qué era el aguijón de Pablo, pero se entiende como un dolor constante, una debilidad o una lucha persistente. Podría ser algo físico, algo emocional o algo espiritual que aquejaba la vida de Pablo. Pero lo importante y es que no es que era el aguijón en la carne, sino su propósito. ¿Cuál era el propósito del aguijón que tenía Pablo? Cada uno de nosotros tenemos áreas en nuestra vida donde le hemos pedido a Dios que, que nos lo quite, que lo remueva. Cosas que nos hacen sentir muchas veces culpables, que nos hacen sentir avergonzados, cosas que quizás no podemos platicarlas, a sacarlas a la luz con las personas porque nos avergüenzan. Todos y cada uno de nosotros tenemos áreas. Ninguno de nosotros somos perfectos. Cada uno de nosotros vivimos en un cuerpo de carne. Dice su palabra que Él cuando viene a nuestra vida dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero seguimos viviendo en un cuerpo de carne que sufre, que se duele, que siente. Entonces, Pablo se le había dado, dice que se le dio un aguijón en la carne, que le había pedido, no sabemos qué es, la Biblia no especifica exactamente qué es lo que era su aguijón, que le dolía, que le debilitaba, que le decía a Dios que se lo quitara. Pero que Dios no le dio una respuesta quizás que él esperaba. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces, a Pablo claramente vamos a leer un poquito antes. En el versículo 7 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y dice, y así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. Tenemos esperanza aun cuando nos sentimos débiles. Tenemos fuerza aún en medio de cualquier limitación que podamos tener. ¿Cuál era el propósito del aguijón del Pablo? El propósito era para que no se enalteciera y para que él dependiera de Dios. Ese era el propósito. Dice, 3 veces le pedí que me quitara el aguijón. No sabemos qué es. Pero Dios le dice, bástate de mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, el propósito del aguijón de Pablo era para que dependiera de Dios. Era un hombre que había visto visiones, que había visto los cielos abiertos. Y era un hombre que Dios estaba cuidando su corazón
para que no se enorgulleciera, para que dependiera totalmente de Dios. Entonces el aguijón tenía el propósito de hacerle dependiente de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Por qué le dice, bástate de mi gracia? La gracia de Dios es su amor y favor, aunque no lo merezcamos. Es su ayuda constante y es su perdón y su misericordia. Esto significa que aunque estemos débiles, su gracia nos sostiene. En pocas palabras, en palabras sencillas, no tenemos que ser perfectos. Él nos ayuda, nos sostiene y nos ama. Entonces, la respuesta a Pablo es que no le quitó esa debilidad, pero sí le dio la gracia, la ayuda para sostenerlo, y en su debilidad él se hacía más fuerte. Es como si Dios le haya dicho, no te voy a soltar, no te lo voy a quitar, pero te lo voy a sostener. Todos tenemos áreas que nos duelen, áreas que nos avergüenzan, áreas que nos hacen batallar, áreas que nos hacen sentir vulnerables. Y muchas veces, en lugar de correr a Dios, corremos y nos alejamos de Dios. En lugar, esas áreas que nos duelen, que nos avergüenzan, que nos hacen batallar, en lugar de acercarnos a Dios, nos avergüenzan y muchas veces nos alejamos de Dios. Y muchas veces buscamos ocultarlas, buscamos eso, sea cual sea. Yo quiero que esta tarde tú identifiques qué área es la que te hace sentir vergüenza, qué área es la que te hace sentir que estás batallando y por más que le has dicho al Señor que te la quite, no te lo ha quitado. Puede ser un área emocional, puede ser personas, puede ser algo espiritual, puede ser algo físico, alguna marca que tú le has pedido a Dios que te lo quite y no se ha ido. Más allá de la debilidad hay una gracia. Más allá de la debilidad hay un poder que te sostiene. Más allá de la vergüenza hay una gracia que te limpia, que te restaura, que te levanta. Entonces la gracia de Dios es su amor. Aunque no lo merezcamos porque hay partes débiles en nosotros, Dios nos da su amor y su favor. Entonces su gracia es la que nos sostiene. Hay un poder en la gracia. Hay un poder en su gracia, porque la gracia te empodera por medio del Espíritu Santo para ejercer dominio propio. Nosotros no sabemos cuál era la debilidad de Pablo. Lo que sí sabemos es que era un hombre que daba testimonio del poder de Dios. Sabemos que escribió muchas cartas, incluso estando dentro de la cárcel, él siguió escribiendo con gozo. Él siguió escribiendo con paz. Él aún estando encarcelado y él cuando andaba libre predicaba la palabra y cuando estaba encarcelado aún seguía estando libre. Y aparte tenía algo que lo aquejaba. Aparte tenía algo que lo lastimaba. No sé decirte cuál era su debilidad. Muchos dicen que era ceguera, otros dicen que era una área emocional, una enfermedad, un dolor que lo aquejaba, que le pidió a Dios, quítamelo, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia. Y podemos ver cómo Pablo puede decir, entendió que ese aguijón, el propósito del aguijón no era mantenerlo sintiéndose culpable, no era mantenerlo sintiéndose caído. Ese, él se podía levantar aún en su quejar, aún en su dolor, aún en esa debilidad, se levantaba por el poder y la gracia de Dios y podía seguir caminando, haciendo cosas poderosas que hacía a través del Espíritu Santo, a través de Dios. Entonces, Pablo, podemos ver cómo él vivía bastándose de la gracia de Dios, que aún en dificultades, que aún en la cárcel, él seguía predicando la palabra de Dios, viviendo en gozo, viviendo en paz. Entonces, todos tenemos, nuestra realidad es que todos tenemos áreas que nos duelen, áreas que nos avergüenzan, áreas que nos hacen batallar, áreas que nos hacen sentir vulnerables. Y muchas veces las queremos esconder hasta de Dios mismo. Muchas veces queremos correr cuando nos sentimos débiles. Queremos correr de Dios, queremos
correr, que nadie sepa qué es lo que me aqueja. Pero Dios no solo conoce lo que nadie ve, Él sabe lo que nadie sabe, pero también ve la raíz, ve tu corazón, lo que luchas en secreto. Él conoce la raíz. Y dice su palabra en Hebreos 4:16. Muchas veces nosotros queremos correr de Dios porque no nos quita lo que queremos que nos quite, porque no nos sana, porque hasta nos enojamos con Dios y nos queremos alejar. Pero Dios dice, en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente hacia el trono de la gracia, donde encontramos nuestro oportuno socorro. Entonces, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el poder que Él me da por medio del Espíritu Santo para ejercer dominio propio. La gracia de Dios es la que me fortalece en medio de mi debilidad. La gracia de Dios no me deja permanecer caído. Muchas veces enaltecemos el aguijón, muchas veces enaltecemos la debilidad. Muchas veces le ponemos más atención a lo que no podemos hacer que a lo que sí podemos hacer en Cristo. Lo que podemos sentir en la carne y quitamos la atención de lo que podemos sentir en el espíritu. Muchas veces enaltecemos las heridas que tenemos cuando las heridas que nos quedaron, cuando esas heridas pueden ser el testimonio, son el testimonio que hace que otras personas vean el poder de Cristo a través de ti. Entonces, Pablo no enaltecía su aguijón. Pablo comprendió que el aguijón se sometía a la voluntad y a la palabra de Dios, que el aguijón tenía un propósito. El aguijón tenía el propósito de hacerlo dependiente de Dios. Como era un hombre tan usado por Dios, era un hombre que veía cielos abiertos, que veía visiones, su corazón se podía enaltecer y eso mismo lo podía hacer perderse. Pero Pablo entendió que si esa debilidad no se le quitaba, no era para que él corriera hacia esa debilidad, cayera hacia esa tentación, cayera hacia eso que estaba padeciendo, sino que era para que se acercara a Dios y él pudiera experimentar el poder de Dios que sobrepasa cualquier debilidad, que sobrepasa cualquier situación, que sobrepasa cualquier enfermedad, que sobrepasa cualquier ansiedad, que sobrepasa cualquier depresión, que sobrepasa cualquier enfermedad que podemos estar padeciendo en la carne, que sobrepasa cualquier tentación que podamos estarnos enfrentando. Que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces, aunque Pablo reconoció que ese aguijón se sometía a la voluntad de Dios, y muchas veces nosotros exaltamos la enfermedad, exaltamos el aguijón, y el aguijón, su propósito no es matarte, es hacerte dependiente de Dios y que su poder se manifieste aún en medio de la debilidad. Entonces la gracia que es un regalo que Dios nos da, un regalo que tú puedes decir, pero es que yo soy débil, tengo un área súper vergonzosa, tengo un área que nadie sabe, pero hay algo en mi interior que me está volviendo loco. Hay algo en mi interior que me hace sentir vergüenza, pero tú sigues pegado a Dios y Él se perfecciona en medio de tu debilidad. Hay algo que tú puedes hacer. Tú reconoce esa debilidad. Reconoce esa debilidad, llévala a los pies de Cristo. Y entonces tú vas a ver cómo su poder, por medio de su gracia, te empodera a caminar libre, sin culpa, gozoso, entendiendo que el poder de Dios se manifiesta aunque tú seas imperfecto, aunque tú estés débil, aunque tú estés padeciendo. Entonces, hoy podemos exaltar el poder de Dios por medio de cualquier debilidad que podamos tener. Hoy podemos empoderarnos por medio de su gracia. Hoy podemos seguir sirviendo al Señor, seguir adorando, confesándole a Dios cada debilidad que tengamos en nuestra vida. Muchas veces Dios no nos va a quitar, no porque no nos ame, muchas veces no se va a ir aquello que nos aqueja.
A lo mejor no se va a ir, pero sí, lo que te puedo asegurar es que dice la palabra que te va a dar la gracia que te sostiene, la gracia que te empodera, la gracia que te levanta. Yo no sé qué con lo que tú estés batallando, yo no sé qué es lo que tú estés padeciendo. Lo que sí dice el Señor es: acércate a mí confiadamente al trono de la gracia para que encuentres oportuno o socorro, para que encuentres. Yo te quiero invitar que las debilidades que tú tengas, que los padecimientos que tú tengas, no te alejen de Dios, no te alejen de su gracia, que en vez de correr, tú puedas, cada que tú sientas desfallecer, o cada que la debilidad te aqueje, o cada que el dolor venga sobre tu vida, tú puedas correr a esa gracia que te sostiene, a los brazos de Dios. La gracia tiene ese propósito, la gracia te empodera. El aguijón, la debilidad, puedes reconocerla. Yo te invito a que la reconozcas. Te invito a que reconozcas en qué temporadas llega. Te invito a que reconozcas cuándo es que pesa más. Porque muchas veces, cuando pesa, corremos hacia el otro lado, cuando debemos de dirigir nuestra mirada al Señor que nos sostiene con su gracia. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La gracia de Dios nos sostiene, la gracia de Dios nos hace dependientes de Él, la gracia de Dios nos empodera, la gracia de Dios nos permite saber que aunque somos seres imperfectos, somos amados por alguien que es perfecto, que en medio de nuestra debilidad Él se perfecciona, que en medio de nuestro padecimiento Él se perfecciona, que la debilidad no es motivo para que tú dejes de buscarle, sino que todo lo contrario, la debilidad te lleva a los brazos de Dios. Y muchas veces Él no va a quitar ese aguijón, muchas veces Él no va a quitar, no con el propósito de dañarte, sino con el propósito que dependas de Él. Cuando tú aprendes que la gracia de Dios es suficiente, el aguijón pierde poder sobre ti. Cuando tú entiendes que el amor de Dios es suficiente, el padecimiento pierde poder sobre ti. Y entonces el poder de Dios se perfecciona haciendo milagros a través de ti. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios que está vivo, que tiene poder para sanar, para levantar, para restaurar. Y Él usa vasos de honra. Él usa vasos que limpia, vasos imperfectos que son perfeccionados por su amor y su gracia. Yo te quiero invitar a que tú reposes en la gracia de Dios. Y cuando te digo que reposes en la gracia de Dios, no te estoy diciendo que la gracia de Dios es un permiso para pecar. La gracia de Dios es que tú corras hacia Él cuando más débil te sientas, cuando más quieras caer en la tentación, cuando más sientas que el enemigo toque a tu puerta, cuando más sientas la depresión, la ansiedad, lo que sea que te esté aquejando, que no se ha ido de ti. En cuanto más sientas caer, más corras a los brazos del Padre. Y es ahí cuando tú vas a experimentar un poder que se manifiesta en medio de la debilidad. Aunque Pablo no se le quitó el aguijón, pudo reposar, y no solo reposar en el poder de Cristo, sino que pudo obtener poder, dominio propio para hacer cosas sobrenaturales. Así que dice su palabra: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Somos seres imperfectos, amados por un Dios perfecto. Dios te dice: ven tal como eres, pero Él no te va a dejar como eres. Su poder se va a perfeccionar en aquella debilidad que te está quejando. Por eso hoy oro para que Dios pueda
abrir nuestro corazón, que podamos abrir nuestro corazón a Dios y su poder se perfeccione en medio de nuestras debilidades. Hace unos días, mientras mi pastor compartía palabra de Dios en la iglesia, nos daba un ejemplo de cómo una guitarra necesita ser afinada para que suene bien, para que suene en armonía. Si la cuerda está muy tensa, se puede romper. Si la cuerda está muy floja, no suena bien. Tiene que ser afinada. Eh, Cuando es afinada, cumple su propósito y produce una armonía. Así es nuestra vida. A veces nos desajustamos, a veces nos cargamos, a veces perdemos el equilibrio, pero entonces Dios viene, nos ajusta, nos corrige, nos alinea, no para dañarnos, sino para que nuestra vida suene conforme su voluntad y su propósito. Tal vez hoy estás en un proceso. Tal vez estás hoy padeciendo algo que le has pedido a Dios que te remueva. Tal vez no se va, pero Dios no te está destruyendo. Dios te está afinando. Y entonces, cuando viene la gracia de Dios sobre tu vida, Dios hará cosas maravillosas a través de ti y sonarás como una guitarra afinada. Y de repente, cuando se empieza a desajustar, entonces viene el ajuste otra vez y volvemos a recordar que dependemos de Dios. Quizás no se va a ir el aguijón porque ese es el propósito, que cuando nos vayamos desajustando, olvidándonos de la gracia de Dios o acercándonos a su gracia y la debilidad o el aguijón pese más que el espíritu, entonces Dios va a usar ese aguijón y va a empezar a pulir nuestra instrumento, la guitarra, y vamos a sonar cada vez mejor. Así que Dios no te está destruyendo. Si Él no ha quitado una debilidad, un área de tu vida, quizás puede ser una persona, quizás puede ser una emoción. Si Él no lo ha quitado, pero tú permaneces en el amor de Cristo y en su gracia, tú vas a ver cosas poderosas a través de tu vida, a través del poder de Dios. Dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, yo no me vuelvo orgulloso. Dice, mi gracia, le dice Dios, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa en la debilidad. Así que a medida que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, también podemos confiar que Dios nos da la gracia suficiente y la fortaleza para que a pesar de esas limitaciones nosotros podamos seguir caminando en su propósito. Y al reconocerlo, podemos afirmarnos en la fuerza de Dios. Podemos ser fuertes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, absolutamente todo. Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Dios, nada podemos hacer. Pero por medio de Dios podemos avanzar aún en medio de áreas en nuestra vida donde estemos padeciendo. Así que hoy podemos decirle al Señor, Señor, afina mi vida. Ajusta lo que está fuera de tu voluntad y aún en mi debilidad, sosténme con tu gracia porque quiero vivir en armonía contigo. Así que no importa lo que tú estés padeciendo, sufriendo en tu carne, el poder de Dios se manifiesta a través de tus debilidades, porque la gracia de Dios es todo lo que necesitas. Y la gracia de Dios no es un boleto para pecar. La gracia de Dios, cuando tú entiendes que Dios te ama por sobre todas las cosas, nace de tu corazón una invitación, nace de tu corazón el querer obedecerle en todas las cosas, porque ¿quién más? ¿Quién más da a su Hijo por amor a nosotros, aún siendo pecadores? Solamente Cristo, solamente su gracia nos sostuvo cuando nadie más estaba ahí. Quizás, y te puedo testificar, hay áreas que me avergonzaban, hay áreas que solamente el Señor, Él trató conmigo, donde solamente el sentir su abrazo y el sentir su misericordia, su gracia, eso nació en mí el amor
por decir, Dios, nadie daba ni un peso por mí, pero tú diste a tu único hijo por amor a mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades. Tú diste a tu hijo precioso en la cruz del Calvario por mí. Así que descansemos en la poderosa gracia de Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Compártela, compártela a aquella persona que necesite una palabra de ánimo, que necesite saber la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios te bendiga. Deseo con todo mi corazón que puedas poner en práctica esta palabra. Dice su palabra que nosotros somos oidores, pero que también seamos hacedores de su palabra. Entonces, cada que venga el enemigo a querer avergonzarte por esa debilidad, o tú quieras sacar tu propio látigo y estarte lacerando por aquello que te avergüenza, tú puedas decir, me basta la gracia de Dios. Soy hijo, hija de Dios, tengo identidad en Cristo que me sostiene. Y cuando quiera venir el enemigo a avergonzarte, tú puedas decir, la gracia de Dios es suficiente. Porque muchas veces dice la palabra de Dios que Él llevó nuestros pecados hasta el fondo de la mar y también nuestras debilidades. Pero a veces nos ponemos el traje de buceador eh, y, y nos aventamos a sacar esos pecados que Dios o esas debilidades que Dios ya ni se acuerda, que Él ya nos perdonó. Entonces, pongámonos el traje de la gracia de Dios, revistámonos con su gracia y dejemos el pasado fuera, porque cosas nuevas hace Dios cada día sobre nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente devocional. Recuerda que todos los días hay un devocional por medio de Sí Se Puede Radio, Mujer Vuelve a Soñar. Todos los días se comparte palabra de vida que es de bendición para cada uno de nosotros. Así que cada tarde, en diferentes horarios, cada mañana, hay palabra de Dios donde juntos y juntas podemos aprender. Que Dios te bendiga y nos vemos el siguiente martes.